El arte bizantino, al desarrollarse en la parte oriental del imperio, tiene influencias tanto romanas como helenísticas y orientales, y es producto de una sociedad fuertemente teocrática basada en el cristianismo ortodoxo. El edificio característico es la iglesia. Los elementos que mantuvieron de la arquitectura romana y de la paleocristiana oriental fueron los materiales ladrillo y piedra para revestimientos exteriores e interiores de mosaico, arquerías de medio punto y columnas clásicas como soporte. Los elementos nuevos que ellos aportaron fue un novedoso sentido espacial que sugería un efecto de infinitud, clara relación con la divinidad y el empleo sistemático de la cubierta bóveda, especialmente la cúpula sobre pechinas. La decoración de capiteles, que incluían varios tipos como la teodiciano, que era una herencia romana usada durante el siglo IV, como la evolución de corintio y tallado de temprano, y el capitel cúbico de caras planas decorado con relieves a dos planos. En cada una de estas capiteles era obligación colocarle sobre ellos un cimacio o pieza tronco piramidal decorada con diversos motivos y símbolos cristianos. El templo bizantino tiene diferentes funciones, significados y simbolismos, ya que es un lugar tanto para la reunión de los fieles como el sitio donde se palpa la presencia de la divinidad y a la vez exalta al emperador y a la iglesia. Su carácter trascendente y simbólico comienza con la orientación de las cabeceras hacia el este. La rígida estratificación de la sociedad bizantina se manifiesta claramente en la jerarquización de la utilización del espacio, con lugares reservados según la dignidad y el cargo. Esta presenta también el simbolismo de las formas geométricas y del número. Aunque hay numerosos ejemplos de obras, las dos joyas del estilo bizantino son Santa Sofía de Constantinopla y San Vital de Ravenna. La escultura bizantina. La escultura bizantina es escasa y de influencia occidental. Lo que más se conoció sobre esta escultura son los relieves tallados en marfil, llamados dípticos y trípticos, los cuales fueron de carácter cívico-político y después tornaron a un carácter religioso. Obras más importantes. Díptico de Barberini. El díptico de Barberini es una obra de las más antiguas tallado en marfil que actualmente se encuentra en el Museo Nacional de Francia. La cátedra del obispo Maximino. Es un trono pontifical, es el artículo tallado en marfil más grande del que se tiene conocimiento en la época bizantina. Esta pieza cuenta con tallados de imágenes de la vida de José y sus hermanos. Se encuentra en el Museo Arzobispal de Ravenna. Tríptico de Arbaville. Se encuentra en el Museo Nacional de Francia. Este tríptico de marfil tiene la representación de Jesucristo al centro postrado en un trono, y a su lado la Virgen María junto al santo Juan Bautista, y al lado aún más santos. La pintura bizantina, así llamada por haberse formado en Constantinopla, antiguo Bizancio, al igual que su arquitectura y escultura, fijó su carácter de los comienzos del siglo VI. Se distingue la pintura bizantina al mosaico por la riqueza de materiales, una abundancia de oro, mosaicos, vítreos y dorados, y fastuosa ornamentación y la pobreza en el movimiento artístico. La túnica o vestimenta con que aparecen cubiertas suele ofrecer pliegos rectos y paralelos, casi verticales, pero el manto o capa los presenta más movidos y recoge sobre el brazo izquierdo la figura. Los elementos decorativos de los cuadros o composiciones consisten de ordinario en perlas, cintas, series de joyas, guirnaldas y grecas, sin excluir algunas plantas sueltas como la palmera, ni los motivos arquitectónicos. El mosaico bizantino ejerció poderosa influencia en la pintura de Occidente hasta llegar al siglo XIII, además de ser decisivo su influjo en el Oriente cristiano y de extenderse a Rusia desde el siglo XI. Los mejores mosaicos bizantinos que hoy se conservan en Oriente son los de Santa Sofía de Estambul, San Jorge de Santa Sofía en Salónica, Santa Sofía en Kiev. Se llama música bizantina a la música de la Iglesia Ortodoxa griega. Se emparenta con el canto gregoriano al ser monódica, vocal sin acompañamiento instrumental y está organizada en 8 modos. Características. Se diferencia del canto gregoriano en que es cantada en griego y se acompaña vocalmente con un sonido grave y mantenido llamado isón. Se originó en las primeras comunidades cristianas del desierto del Sinaí. Es conservada en los monasterios ortodoxos griegos y con diversos estilos dentro de los núcleos urbanos de las zonas cristianas orientales. Es un canto a una voz, diferenciándose del canto gregoriano consolidado en Roma, en que es cantada en griego en un lugar del latín y se acompaña vocalmente con un sonido grave y mantenido llamado isón.
Literatura bizantina. El alfabeto bizantino fue inventado en el siglo X por un misionero del Imperio Bizantino en Bulgaria, posiblemente San Clemente de Ohrid. Este alfabeto está basado en el alfabeto griego, con sonidos exclusivamente eslavos, inventado por los santos Cirilo y Metodio. La literatura del Imperio Romano de Oriente, también conocido como Imperio Bizantino durante la Edad Media cristiana, está escrito fundamentalmente en griego, aunque ciertas obras escritas en latín. La literatura bizantina incluye en parte la moderna literatura griega que comienza en el siglo XI. Es la expresión de la vida intelectual del pueblo helenizado del Imperio Romano de Oriente. La literatura bizantina participa de 4 elementos culturales diferentes: a la cultura intelectual helenística y a la organización gubernamental romana. Son añadidas la vida social del cristianismo y el mundo de la imaginación oriental, el último envolviendo a los otros 3. Danza bizantina. Aunque tenemos solo unas pocas descripciones precisas de bailes bizantinos, se sabe que a menudo hubo entrecruzamientos. El líder del baile se llamaba Koropaios y era el que empezaba la canción y aseguraba que el círculo fuera mantenido. Es un baile que comenzaba con un círculo y terminaba con los bailarines haciendo otro. Cuando no estaban bailando en un círculo, los bailarines mantenían las manos en alto o saludaban con la mano izquierda y derecha. Cuando bailaban, cantaban otro repertorio de canciones o las improvisaban, a veces al unísono, a veces al estribillo, repitiendo el verso cantado por el bailarín jefe. Los espectadores participaban aplaudiendo el ritmo o cantando. Cantantes profesionales, a menudo músicos, componían letras adecuadas a la ocasión. Recibe el nombre de románica por coincidir su floración con la aparición de las lenguas románicas o romances. Otras fuentes afirman que fue en el siglo XIX cuando el arqueólogo Charles de Garbille dio este nombre a la arquitectura cristiana occidental de los siglos X al XII, por alusión a la arquitectura romana en la que se suponía que se había inspirado. Se llama estilo románico en arquitectura al resultado de la combinación razonada y armónica de elementos constructivos y ornamentales de procedencia latina, oriental y septentrional, que se formó en la Europa cristiana durante los primeros siglos de la Baja Edad Media. Entre los elementos arquitectónicos que destacan en el estilo románico, los más característicos del mismo son el pilar compuesto y de núcleo prismático, el arco de medio punto, la cubierta de bóveda de medio cañón y de arista, la cúpula poligonal sobre trompas, los ábsides semicirculares en planta de cruz latina en las iglesias, los elementos arquitectónicos propios al estilo, contrafuertes muy desarrollados, arcos doblados y arquivoltas, capiteles decorados, impostas, frisos decorativos y escultura monumental aplicada a la arquitectura. La escultura románica. El origen de la escultura románica sigue siendo discutida por los estudiosos, pero lo que sí se conoce es que es influenciada por la escultura bizantina, y a partir del siglo XI cada escuela fue diferenciando notablemente. En la escultura románica lo más importante será el simbolismo. Según fue acercándose al gótico, la figura humana tomaría el papel primordial. Escultura románica en Francia. Pórtico central de la fachada interior de la Magdalena de Bassella. Escultura románica en Italia. Portada de la Basílica Románica de San Seón de Verona. Escultura románica en España. Iglesia románica de Trafimo de Arles. Se llama pintura románica en conjunto la desarrollada en Occidente desde la invasión de los bárbaros hasta mediados del siglo XIII, en que empezó así llamada gótica. La pintura románica mantiene la ausencia de la perspectiva y la actitud antinaturalista de etapas anteriores. La pintura fue muy importante en la época, ya que todos los edificios debieron estar policromados. La pintura situada preferentemente en el interior. El fondo es liso, por lo que la figura centra toda la atención del artista. El dibujo y los colores planos se juxtaponen para crear intensos contrastes cromáticos. Para delinear el contorno de la figura utilizan líneas gruesas de color negro o rojo, mientras que la forma de los rostros se consigue mediante muchas rojas redondeadas en mejillas, barba y frente. El espacio se crea por la distribución de las figuras en el espacio. La técnica más utilizada fue la del fresco, lo que requería una cierta preparación del muro. La música en el periodo románico está estrechamente relacionada con el arte y las costumbres de la sociedad de esta época, siendo por tanto en su mayor parte religiosa. Literatura románica. El periodo literario románico ocupa 2 siglos, el XI y el XII. Fundamentalmente es un periodo literario con una doble vertiente popular y culta que se extiende por toda Europa. Hacia el año 1042 hay noticias de las primeras canciones escritas, estas canciones llamadas jarchas. La danza en la Edad Media románica. La actitud de la iglesia cristiana hacia la
danza a partir del siglo IV y durante toda la Edad Media fue ambivalente. Por un lado, encontramos el rechazo de la danza como una catalizadora del deseo sexual. Por otro lado, la Iglesia incorporó la danza en sus cultos cristianos, ritos de fin del invierno, celebración de la fertilidad y la llegada de la primavera. Y soy